7:35, estamos de regreso y está ya al teléfono con nosotros don Alberto Mayol desde la Madre Patria. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Supongo que, bueno, las Navidades son otra cosa en la Madre Patria. Bueno, para empezar, de hecho, recién acaba de empezar, porque esto dura, olvídate. O sea, aquí se encargan, fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos la cena de Navidad, que en realidad aquí es Nochevieja, claro. O sea, Nochebuena, perdón, Nochebuena. Después viene Navidad, que tienen otro evento, ¿ya? El 25. Luego viene Nochevieja, que es un evento, y Año Nuevo, que es otro evento. Y después viene Reyes. Sí, verdad, el 6. ¿Ya? En todo ese proceso, nadie trabaja, ¿ya? En esas 3 semanas, o sea, 2 semanas en realidad, 15 días. ¿Ya? Pero un poquito antes tampoco ya. Entonces es otra cosa. Y son muchos eventos. Es un sumum. Ahora. No, sí, nosotros le decimos a los niños, no, nosotros somos chilenos y celebramos la noche, al día siguiente están los regalos y ya, y se acabó, ¿no? Pues Año Nuevo. Difícil tarea pelearla ahí, sobre todo porque en España se sigue haciendo la Noche de Reyes, que es donde se entregan los regalos, claro. Todavía, ¿no? Claro. Y se en realidad la Navidad a los renos y todas esas cosas. La Navidad ha ido ganando terreno, ¿eh? El viejito Pascuero ha logrado hacer avance, pero todavía Reyes. O sea, eso no cambia. O sea, si hay un poquitito a la España profunda, te preguntan quién es el gordo ese vestido rojo, digamos. No, claro. No, sin duda. Solo cerraré el comentario navideño diciendo que acá en Chile se trabaja harto poco esos días también. Solo que nosotros, como hacemos las cosas a la chilena, no está registrado, pero se trabaja harto poco. Hay unos días en que tú podés conseguir estacionamiento a una cuadra de la Alameda a las 2 de la tarde, cosa que nunca en la vida podríais realizar en noviembre. Eso es cierto. Lo que sí también te puedo decir es que aquí tú entras a una tienda de retail y hay como el triple de personas atendiendo, que no te están atendiendo, por supuesto, además acá, pero hay un triple que lo que hay en Chile. Entonces, las personas que trabajan en el retail para Navidad en Chile eso sí que es un milagro. Es cierto. Muy bien, vamos a hacer, como es época de balances, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron en la política en Chile? Para el mundo hay harto más paño que cortar, pero en Chile está complejo el año para muchísima gente de muchos sectores, ¿no? Sí, es un año... A ver, primero, es un año malo. ¿En qué sentido? En el sentido que el proceso político chileno está marcado por lo que yo lo llamo ciclo de crisis, ¿no? Desde el 2011 en adelante estamos en un ciclo de crisis. En realidad estamos en el proceso de explicitación de un conjunto de elementos que venían acumulados que se manifiestan en forma de crisis, en principio institucional, que es lo más duro para un sistema político, y por supuesto que se vio primero como una crisis del sistema político, como una crisis de legitimidad del sistema político, y que luego inundó rápidamente las instituciones. Esa crisis después del estallido, solo, entre comillas, podía mejorar, porque sobreviviste a un accidente cerebrovascular y bueno, te vas mejorando en la medida que requieres el tratamiento y se te entrega el tratamiento. Gran parte de ese tratamiento, como sabemos, se entregó tarde, mal, y eso se parece mucho a nunca. Entonces, fue problemático. El gobierno de Sebastián Piñera no entendió de qué se trataba esto, ¿no? Hasta sus últimos días perseveró con ideas que son fantasiosas, literalmente. Y esa ausencia de diagnóstico generó consecuencias. En ese proceso, el gobierno de Gabriel Boric tenía como sentido histórico, por decirlo así, independiente de cumplir el programa y todas esas cosas que son parte de la promesa política, pero había una cosa histórica que tenía que ver con si este liderazgo que venía desde fuera del sistema político que había caído era capaz de renovar las energías del sistema político y de la base institucional.
Y más o menos, no digo que hubo avances, pero en algún momento como que se veía que algo la peleaba. Ya. Pero desde agosto de este año en adelante, la señal es brutal. Porque tienes al menos 3, si no 4, crisis de gran tamaño consecutivas prácticamente por quincena o 20 días. Ya tienes la crisis de Enel, inicios de agosto. Uh-huh. Tienes el caso Hermosilla que inunda el sistema mediados de agosto. Aparece luego en septiembre el caso Cubillos. Y aparece luego a inicios de octubre el caso Monsalve. O sea, en 60 días, literalmente 60 días, el sistema se cae por todos los costados. Por izquierda, por derecha, por empresas, por no empresas, por universidades, por no universidades, con delitos eventuales o sugeridos o faltas éticas relacionadas con prestaciones de servicio, relacionadas con la relación entre el poder y la política, las relaciones económicas, salariales al interior de una determinada institución, con prebendas que podrían ser y son seguramente de carácter político, y tienes finalmente con un caso de abuso sexual a cargo de la persona a cargo de la seguridad en Chile. Yeah. Entonces tienes una crisis de gran tamaño, 4 crisis de gran tamaño en 60 días, y eso revela algo súper simple, y es que la crisis no te abandona y que el sistema político, cuando estaba tratando de bajar la intensidad de la gravedad de los casos, tienes 2 casos, los 2 últimos, el caso Hermosilla y el caso Monsalve, 2 de los 4 últimos son casos que cuando tú le preguntas a la gente por varios casos históricos, póngale grados Richter al terremoto correspondiente a esta crisis, te dicen para la crisis Monsalve 9,2 Richter y 9,5 para Hermosilla. Ya. Entonces, es más de lo que pasando Valdivia por delante. Es todo más de lo que el sistema puede procesar, digamos. Claro, porque es procesar una cosa grande en poco tiempo. Ya. Pero si no dejó, o sea, ese es el punto de una crisis, que uno supone que siempre debe haber alguien que pierda menos o alguien que pueda ganar algo. Y en esta crisis a mí me resulta difícil ver a alguien que haya ganado. Sí y no. Sí, efectivamente todos pierden, pero hay quienes pierden más. Uh-huh. Fíjate que en la última encuesta de la Cosa Nostra hicimos un ejercicio bien interesante que fue, a partir de esta medición de las crisis, hacer unos modelitos matemáticos bastante pequeños, digamos, pero que permitieran calcular lo siguiente. Si yo me imagino una crisis de un determinado tema y que, por ponerle un nombre, la crisis matemáticamente se puede ver, afectan algunas más a la izquierda y otras más a la derecha. Uh-huh. Hay ciertos temas que afectan más a la izquierda y ciertos temas que afectan más a la derecha. Pero, por ejemplo, yo hago el siguiente ejercicio. Invento una crisis de puntaje 100. ¿Ya? Y ese puntaje 100 se lo atribuyo a todo, al mismo sector. A la izquierda o a la derecha, da lo mismo. ¿Ya? Todas las crisis en 100. Todos los tipos de crisis. Y luego modelo matemáticamente cuánto esa misma crisis, con la misma energía, cuánto afectaría en efectos a el otro sector. Entonces, cuando tú miras las crisis que son internas, crisis de gobierno interna, como la que está viviendo el gobierno de Gabriel Boric, si a la derecha tiene una crisis de tamaño 100 para esa crisis, una crisis del gobierno de Piñera, por ejemplo, interna, ¿ya? Si ese tamaño es 100, para el gobierno de Gabriel Boric, eso es, o para un gobierno de izquierda en general, eso vale 270. O sea, es 2,7 veces más. Uh-huh. Eso significa que hay cierto tipo de temas, como las crisis de gobierno interno, que le pegan mucho más a la izquierda que a la derecha. Y las que tienen relación con el mundo empresarial, le afectan más a la derecha, pero fíjate que es marginal. A la izquierda le pega igual.
Entonces, ¿Por qué? probablemente porque se entiende que dentro de los sectores de la izquierda ha habido articulación, a veces connivencia, ha habido un discurso que no ha sido contrario a la empresa. Por tanto, hay un sector grande de la izquierda, ¿ya? que es un sector que, entre comillas, podríamos decir una izquierda más moderna, ¿no? que aplaude el emprendimiento y el empresariado y qué sé yo, y por tanto les afecta también. No le afecta al Partido Comunista, pero les afecta también. El problema es que al Partido Comunista le afectan tantas otras variables que no puede crecer cuando pasa eso. Sí. Entonces, se le complica. Pero en el fondo, si tú te das cuenta, los casos de corrupción, los casos afectan mucho a gobiernos con el perfil de Gabriel Boric. Entonces, eso hace que, en el fondo, en aquellas dimensiones que podía ganar... Mira, te pongo un ejemplo fantástico. Hay una pregunta que yo vengo haciendo hace mucho tiempo y siempre se comportó de manera, comillas, esperable. Me explico. Es una pregunta que dice... hay distintas opiniones respecto al origen de la riqueza de las grandes fortunas. Entonces, hay quienes dicen, alternativa A, que en general las grandes riquezas provienen del mérito, y hay otros que piensan que las grandes riquezas provienen del abuso. Esa respuesta, en general, tiende a ser una respuesta en momentos normales 50 y 50, ¿ya? Para que tengamos claro, o sea, eso ha sido muy normal. En general un poquito más para abuso, así como en promedio un poquito más para abuso. Pero si tú te fijas, cuando venía el caso Penta, por ejemplo, cuando vino el caso Penta, SQM, en ese momento creció un montón, más de 60% consideraba que era resultado del abuso de la riqueza. Para el estallido social, 64% abuso. Para los grandes casos de colusiones, también 56, 58, alto, muy alto. Ya. En los últimos años, pero desde que perdió el plebiscito de la Convención Constitucional, desde ahí para adelante, la riqueza como mérito se fue consolidando, 55, 56%. Hoy día, en pleno caso Hermosilla, llegó a estar 62% el mérito. Hoy es 66%. El mérito. Aún en el caso Hermosilla. Nunca, en pleno caso Hermosilla, nunca había llegado a ese puntaje y nunca había ocurrido, obviamente, en medio de una crisis que establece la relación entre la fortuna y el acto delictivo. Sí, claro. Que es directo, no es imputable así como genérico, no, es directo. Y se está viendo, mira, yo necesito gestionar mi empresa contigo para hacer un conjunto de ilegalidades, porque sin esas ilegalidades no funciona, esa es la verdad, no gano plata. Eso es lo que dice Sauer en el fondo. Claro. Sauer en ningún momento está preocupado de la productividad de su negocio, está preocupado de no pagar los impuestos, ¿ya? Está preocupado de cómo consigue más fondos de inversión inventando datos. O sea, toda la cadena de producción está basada en ese acto delictual. Y resulta que la ciudadanía va y dice, ¿saben qué? Olvídense de este discurso. Y eso no tiene que ver con que no estén viendo esto. Eso tiene que ver con que la oferta de quienes son impugnadores de ese tipo de acciones, o sea, la oferta de la izquierda, es una oferta insuficiente, y para eso me dedico a convencerme o a decir que creo, aunque no crea, que el dinero viene de hacer las cosas bien y punto. Y olvidémonos del asunto. Sí, lo que me asombra es que además de ese dato, tú tienes hoy todo un dispositivo legal, la creación de una ley corta ya para que te devuelvan la plata que durante 4, en realidad 12, pero solo la justicia solo tomó en cuenta 4 años, te devuelvan las ISAPRES, que el discurso es más o menos el mismo, o si lo recuerdas cuando se debatía la ley, es que
si nos pasa esto vamos a quebrar. O sea que la única forma que el negocio fuera bueno era cobrándote fuera de la ley, lo cual en otras partes se llama robo. Acá es como apropiación indebida nomás, o cobro irregular. Pero en plena crisis del mundo de la salud, cuando el argumento es si no te cobraba de más el negocio se quiebra, sigue siendo el mérito en el imaginario de la gente el gran forjador de fortunas. No, por supuesto. Y allí hay eso es una herida de legitimidad muy grande, porque las heridas de legitimidad no son cuando la gente explota. Las heridas eso ya es un infarto, ¿no? Uh-huh. La herida de legitimidad es corrosiva. Uh-huh. ¿Qué es lo que significa eso? A ver, ¿qué me habrían dicho a mí si es que yo hubiese tenido una empresa y hago eso mismo? Me habrían dicho, perdón, pero mientras usted debía 2.000 millones, en este caso 2.000 millones de dólares, uh-huh. Yo no puedo alcanzar a deber eso, pero ok. Entonces, usted debe 2.000. Sus utilidades al año son 50. ¿Ya? Y usted las retira y no paga la deuda. ¿Por qué retira plata de utilidades si tiene deuda y que no está pagando? Y todos los años retiro plata. Devuélvame la plata, partamos por ahí, devuelva la plata a su empresa, a su propia empresa. Nadie le está pidiendo que se la entregue a nadie. Devuelva la plata a su propia empresa para que se le pague a sus acreedores. Acreedores que eran, entre otros, proveedores, mismo problema que Sauer, proveedores y clientes. O sea, le debían plata a los clientes, que le habían apropiado indebidamente, y le debían plata a los proveedores que no le pagaban. O sea, un negocio que tenía utilidades sin pagarle a los proveedores y cobrándole ilegalmente a los clientes. Y eso termina en cómo le buscamos una solución para que no quiebren cuando las ISAPRES, y perdón, pero esto es súper simple, las ISAPRES no tienen no son los que te atienden. Porque claro, tú me dices, es que se va a caer todo el sistema de atención. Yo te digo, bueno, tenemos que solucionarlo. Pero estos son los tipos que le pagan al sistema de atención. Claro, son una entidad financiera. Claro. O sea, tú puedes poner otra entidad financiera que le pague a los proveedores entendiendo que tú le das un contrato, no sé, a 3 años, a 5 años. Agarras en el planeta Tierra, habrá una aseguradora que le interese tener un par de millones de clientes, ¿ya? Y saber que tiene garantizado el negocio con una tarifa X por 3 años. Supongo que sí, ¿no? No debe ser tan difícil. Pero no, se buscó la solución más sencilla y era que estos grupos siguieran funcionando normalmente. Ya, ¿y cómo tiene, una crisis de esta magnitud, digamos, que afecta a todo el espectro político, que algunos más que a otros, pero que el sistema no alcanza a procesar? ¿Tienen salida o vamos a empezar a vivir en una crisis sempiterna de que lo que va a hacer es subir y bajar de intensidad, ¿no? No, vamos a estar probablemente... ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando pasan estas cosas? Ya nos pasó. Se llama la regresión al hábitus, la regresión a la costumbre. Yeah. Ya elegimos de nuevo a Bachelet, ya elegimos de nuevo a Piñera. Si hoy día estuviera Piñera vivo, tendríamos probablemente a Bachelet y Piñera como posibles candidatos presidenciales. De hecho, seguro el caso de Piñera era más seguro incluso que el caso de Bachelet, que todavía se lo está pensando. Uh-huh. Pero donde todos aquellos que criticaron fuertemente el gobierno de Michelle Bachelet hoy día le dicen mami, están esperando que llegue, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Si queremos un ejemplo de regresión al hábitus, en términos elegantes, sociológicos, la sociología de Michel Dobry, tenemos un caso evidente. Entonces, lo que viene es la repetición hasta el cansancio. Los candidatos repetidos, los nombres que ya tuvieron sus oportunidades. Ahora incluso ha salido el nombre de Eduardo Frei, por ejemplo. También apareció el nombre de Eduardo Frei. Entonces, sí, más allá de cualquier lógica, digamos. Creo que es representante de una época totalmente diferente de Chile, digámoslo también. Lo interesante es que la necesidad de retroceder tiene que ver con el hecho de que no encuentras solución. Yeah. Es una conducta normal de una sociedad que no encuentra una solución.
Y ese es el gran problema. Entonces al final uno se refugia en ese lugar donde ahora interpreta que las cosas estaban mejor. Claro, tenías una base institucional que funcionaba, tenías una economía que estaba robusta, tuvo problemas, pero estaba robusta, estaba creciendo, y hoy día tienes esos dos elementos en crisis. La pregunta es, ¿esos elementos están en crisis porque apareció Satanás y los produjo, o nuestras propias acciones, y cuáles fueron esas acciones que produjeron ese camino? No, esa pregunta no se ha hecho. Como Satanás apareció... En Chile siempre va a tener la culpa Satanás, digamos. Claro, entonces tenemos un problema que tenemos que resolver, y lo más probable es que los gobiernos, o sea, los que pierdan más siempre van a ser los gobiernos en este ciclo, salvo cuando algún gobierno le dé el palo al gato y encuentre un camino de futuro. Cuando encuentre un camino de futuro, ese gobierno entonces va a poder decir que ganó. El gran derrotado de este año en realidad es todo el sistema político. El presidente Boric y el gobierno lo han pasado muy mal en este último periodo, pero honestamente el tercer año de gobierno pintaba mucho peor. Ya. Mucho peor. O sea, de enero a agosto yo creo que fue un bálsamo para el gobierno. Bueno, hasta septiembre, hasta octubre. Fue un año balsámico, con más crecimiento, con el tema de democracia viva superado, que parecía que no se iba a superar. No superado en el sentido así de estricto, porque puede volver en cualquier momento, pero no estaba en la agenda, ¿ya? Y con unas ciertas condiciones, y de repente aparece agosto, el mundo de las empresas en problema a través de Enel, después el caso Cubillo, maravilloso, el caso Hermosilla, golpea un poco al gobierno, pero mucho más al resto, ya, listo, el caso Monsalve arruina, pero arruina en versiones estratosféricas. Sí. Ese gran problema, pero es un año en ese sentido más bien empatado por ambos sectores, pero con mejores proyecciones para una derecha que aprovecha su momento, no más que eso, no ha tenido mucho más mérito en ese sentido, y va ganando negociaciones en el camino con un gobierno que tiene muchas divisiones al respecto, que nunca logró resolver en el fondo. Ya. Claro. Ese conflicto interno no resuelto todavía le pena. Y dime una cosa, con todo este escenario, la profecía de Evelyn Matei de ganar al fin las elecciones presidenciales, ¿tú la ves posible? Sí, de momento es bastante estable su resultado. Sí. Ganaría su primaria correspondiente, después llegaría a una segunda vuelta con la derecha marcando en primera vuelta, sumando entre todos más de 53-54%, y ganaría probablemente, y en segunda vuelta incluso, normalmente ella aumenta esa distancia. Ya. En segunda vuelta con Bachelet o con otros nombres, hasta el momento ella siempre saca incluso más de la distancia que se saca en primera vuelta. Aparentemente en este momento eso es así. Ahora, las campañas existen justamente para cambiar escenarios previos, y además el gran desafío de los candidatos que van adelante es no cometer errores para su sector y para los votos que son más lejanos. Antiguamente, fíjate en esto, había que proteger los votos más lejanos más que los votos cercanos, porque el voto cercano siempre estaba contigo. Ahora no es así. En la derecha, recuerden que Lavín estaba ganado la elección pasada y dijo que era socialdemócrata, buscando votos al centro, y la derecha lo tiró para atrás, y la derecha estuvo dispuesto a dejar un descalabro de mártires en el camino con tal de defender que alguien no dijera que podía ser socialdemócrata. Claro. Sí, pero yo, o sea, tú lo dijiste ya, las campañas están hechas para cambiar ese tipo de cosas, pero yo no sé si hoy por hoy dado que Michelle Bachelet no aclara si va a ser o no candidata, y que hay una falta endémica de liderazgo dentro del oficialismo, yo no sé si esa situación resiste tanto tiempo, digamos. No, es difícil. A ver, mira,
Yo tengo la hipótesis, es solo una hipótesis, de que en el gobierno tienen dado por hecho y no les interesa ganar la siguiente elección. Ya. O sea, me parece que ellos consideran que el proceso de maduración de su proyecto más bien está en esperar un subsiguiente gobierno, prepararse para aquel, por eso delegan en Bachelet todo esto, por eso, si tú te fijas, el presidente dejó a todos los ministros estables y no los sacó a competir en las parlamentarias, que es una cosa lógica para articular votos, porque tiene a la gente más visible, que son los ministros, claro, los sacas al terreno, ¿no? Para ganar elecciones. No los vas a sacar a terreno a ganar elecciones, los vas a tener fuera de juego. Es una señal muy clara de que no hay interés en ganar la próxima elección, esa es la verdad. Ya, o sea, la esperanza estaría puesta entonces en un periodo subsiguiente donde además ya estarían más fogueados. Exacto, y donde o repite Boric o viene eventualmente, y ahí se van a ir disputando los liderazgos correspondientes. Pero no se ve, por ejemplo, con lo que está marcando Tomás Bodanovich, perfectamente se podría hacer una operación para tratar de levantarlo. No se ve a nadie intentando levantarlo. Claro. O sea, todavía, o sea, claro. Y además el propio Bodanovich ha dicho que no es el momento para él, digamos. Sí, ahora es normal que él lo diga, él tiene que decirlo, o sea, está mejor decirlo que no decirlo, y está mejor esa conducta que otra, pero eventualmente el resto le puede decir, no, pero mire, el país lo necesita, y esas cosas que se dicen, ¿no? Entonces, y listo, en ese momento se producen las condiciones necesarias, ¿ya? Pero es de buena educación claro. decir, no es mi momento. Claro. Como si existiera un momento. Y de hecho, el presidente Boric es la prueba de que el momento es cuando lo aprovecháis, ¿no? Claro. El momento no, o sea, no era el momento de Boric. Recuerden que tenía un moicano. Recuerden que venía saliendo de una atención psiquiátrica internado. Recuerden que estaba con problemas personales de todo orden. Venía con una época difícil. No era el momento. Y se convirtió en su momento. Gracias en gran medida a los errores de Jadwe primero, y después a que la derecha sacrificó el centro, se fue por ultraderecha y entonces quedó parado. Claro. Entonces la historia es así, no la escribe uno solo, la escriben los demás también. Don Alberto Mayol, que se ha tomado un tiempo entre las festividades de Navidad y de Año Nuevo y Reyes Magos para hablar con nosotros. Alberto, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena jornada. Hablamos el jueves que viene, ¿no? Gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, chau.